Bueno, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente contigo el día de hoy. Te voy a hablar acerca de 3 pasos para avanzar cuando te sientes bloqueada. Y antes de continuar, bueno, me gustaría presentarme. Soy Vicky Villa de vickyvilla.com. Ayuda a mujeres profesionales y emprendedoras que desean aumentar su confianza y seguridad para lograr sus metas. Y el día de hoy te quiero hablar sobre todo de este tema de cómo avanzar cuando te sientes bloqueada, porque seguramente te ha pasado de que tal vez eres una persona emprendedora o que tiene un proyecto y que quiere en ese momento en que se sienta a escribir sus ideas o a crear su producto o a crear cualquier objetivo que tú tienes, de repente empiezas a sentir que como que te bloqueas, tienes ciertas resistencias y te cuesta hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú permaneces en estos estados donde por más que quieres hacer algo, pero no logras, empiezas a sentir ¿qué? Frustración. Y sobre todo esto empieza a aumentar tu inseguridad, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible si esto es algo que a mí me gustaría hacer? Yo lo quiero hacer, pero siento esta resistencia, siento que no puedo, estoy agobiada, cansada, siento desganos. Entonces, permanecer en estos estados, como te decía, aumenta justamente tu frustración y aumenta tu inseguridad, lo cual retrasa tus resultados. ¿Por qué? Porque al tú sentir que no te viene nada, que estás bloqueada, que estás totalmente, que la creatividad se te ha ido, las ideas no surgen. Y entonces, en vez de enfocarte en lo que quieres hacer, es más fácil distraerte con cualquier otra situación o cualquier otra cosa que esté pasando a tu alrededor. Entonces, no sé si tal vez te ha pasado a ti de, por ejemplo, en algún momento alguna persona decía, y algo muy común sobre todo de las emprendedoras, ¿no? Que quieren escribir crear, por ejemplo, posts para sus redes sociales, pero resulta que justo en el momento en que están queriendo crear, no les llegan las ideas, se bloquean y empiezan a sentir como esto pero si yo quiero hacer esto, ¿por qué razón no lo estoy logrando? Y la razón principal es que lo que pasa es que hay resistencias de las cuales tú no te has dado cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Y por eso justamente es el desmotivo, el desgano, la poca gana de querer hacer eso que te has planteado. Porque una de las resistencias, ¿cuáles son? A que tu proyecto, a que tu idea, tu objetivo, tu presentación no funcione. Y que con eso terminas defraudando a otras personas que sí creían en ti. Entonces, ese temor, en vez de ayudarte a darte ideas, de darte creatividad, te bloquea y no te deja justamente avanzar y hacer las cosas que tú quieres hacer. O también, por ejemplo, otra resistencia común es de que tú estás escribiendo, creando posts y lo que piensas y esto lo haces de forma inconsciente, todas estas cosas son cosas que no están dentro de tu conciencia, simplemente tú lo único que notas es que quieres hacer algo, pero no sientes ganas, te sientes desmotivada, te sientes bloqueada, agobiada, eso es lo único que tú estás percibiendo. Pero, ¿qué es lo que en realidad está detrás? Detrás está, por ejemplo, esta persona que quiere crear textos, artículos, y es algo, y esto más que todo te voy a hablar un poco desde mi lado personal, ¿no? Que me pasaba hace muchísimo tiempo, de que quería como escribir artículos al principio de todo mi emprendimiento, yo quería hacer artículos, pero no lograba desbloquearme, ¿no? Siempre las ideas no me fluían. Y cuando me di cuenta, en realidad lo que pasaba era que yo estaba muy pendiente de que vaya a gustar o no a la otra persona que iba a leer. Entonces, el solamente pensar que a lo mejor no le podía gustar, que no lo leería, me creaba como esa resistencia y no podía fluir, ¿no? Entonces, ¿esto también qué es? Es un miedo a que te rechacen, es un miedo a que te critiquen, a que te juzguen, a que las cosas no salgan como tú querías, a que a lo mejor llevas tiempo insistiendo en algo y no estás viendo el resultado y entonces te viene como, pero ¿para qué lo voy a hacer si esto no funciona? O muchas veces que tienes como esas ganas, pero cualquier cosa a tu alrededor viene. Pero en realidad lo que te digo es de fondo, lo que está justamente escondido es este miedo, este sentimiento. Ahora, entonces, ¿qué puedes hacer justamente para desbloquearte y poder fluir y avanzar en lo que tú quieres y sobre todo para que tus resultados empiecen a verse? Hay 3 pasos que me gustaría darte y el uno de esos es el primero, el soltar el control. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces cuando tú quieres hacer eso que te has propuesto y que ya no logras la forma de hacerlo y que estás bloqueada,
en realidad lo que estás haciendo es controlar el resultado de eso que quieres lograr. Y aquí vale que te des en cuenta de que en realidad nosotros no controlamos todo, ¿sí? No estamos en control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tú no puedes controlar las reacciones de las otras personas, de si a alguien le guste o no le guste lo que tú estás haciendo. Tú eso no es algo que puedes controlar. Eso está fuera de ti, no depende de ti, depende de las otras personas. Entonces, ¿qué tú sí puedes hacer? Simplemente hacer tu parte. De, por ejemplo, si a lo mejor tú dices, bueno, tengo que crear una presentación para mi trabajo y más bien enfócate en qué. Suelta el control de lo que puede pasar, de que si guste, que si no guste, y céntrate en todo lo que tú quieres compartir, lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres proyectar. Céntrate en tu idea, en lo que tú quieres hacer. Y suelta el control de lo que pueda pasar. Porque lo único que tú controlas es lo que tú puedes hacer. ¿Qué sí está dentro de tu control? A mí siempre me gusta como hacer esta pregunta de qué está dentro de tu control, de las cosas que tienes que hacer, de esta situación, qué sí está dentro de tu control. Entonces ahí es donde te tienes que enfocar tú para poder actuar y justamente desbloquearte. Lo otro que te va a ayudar es despejar tu mente, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando sentimos como agobio, cansancio, frustración y nosotros queremos igual insistir en hacer, como estamos en esto, pero es que yo me comprometí a esto y lo tengo que hacer e insisto. Y retomando el ejemplo que te decía que me pasaba sobre todo antes, que cuando, por ejemplo, quería escribir este artículo, ¿no? Y yo estaba insistiendo y quería seguir haciéndolo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué te digo necesitas despejar tu mente? Porque cuando tú, por ejemplo, no sé si te ha pasado en el colegio, cuando tenías que hacer ejemplos de ejercicios de matemáticas, probablemente te pasaba de que había un ejercicio que no te salía y muchas veces te pasabas ahí, dale y dale y dale, insistía, insistía, insistía en, ya pasaba 1 hora, 2 horas, hasta que ya cansada, ya quizás hasta te dolía la cabeza de tanto pensar y no poder resolver, que tú decías, bueno, me doy por vencida, me voy a dormir. Y te ibas a dormir. Y cuando de repente te levantas al día siguiente, ¡boom!, la respuesta la encontraste. Entonces, ¿por qué pasa esto? Justamente, ¿por qué te digo que es importante que despejes tu mente? Porque nosotros con la misma cabeza con la que estamos todo el tiempo pensando, que estamos dándole la vuelta, la vuelta, la vuelta, no tenemos claridad. Nuestra mente ya está solamente enfocada en lo que está viendo y no hay opción o espacio para nuevas ideas, para nuevas cosas. Entonces, por eso necesitas descansar. Entonces, si tú en este momento te sientes como agobiada, quieres avanzar, pero te sientes bloqueada, quizás tu propio cuerpo lo que te está diciendo, tómate un descanso de lo que sea que tengas que hacer, ¿no? Date ese tiempo. Si quieres tomarte un día, 1 hora, 2 horas, una semana, tómate el tiempo que tú sientes que necesitas descansar, quizás dormir. Y también otra recomendación es cambia de actividad. ¿Por qué? Porque como te ponía el ejemplo, si tú sigues insistiendo ahí, queriendo la respuesta, queriendo encontrar y con esa mente no vas a lograr, lo mejor es que tú tomes tu tiempo y te vayas a hacer otra cosa. Que en ese momento que ya las ideas no te fluyen, que no estás avanzando, simplemente retírate de eso que estabas haciendo, de lo que has estado insistiendo y vete a hacer otra cosa. Vete a regar agua a las plantas, a salir, a tomar un paseo, a arreglar tu casa, quizás a comprar alguna cosa que necesitabas. Es decir, cambia de actividad. Haz algo diferente que te saque de ese estado en el que estás en ese momento. Entonces, esto te va a ayudar a que tu mente se despeje y vuelva otra vez la claridad y sobre todo la creatividad. Y por último, toma conciencia de cuál es esa resistencia que está detrás de esta situación que tú estás viviendo, de este bloqueo que tú estás viviendo. ¿De qué manera? Hazte estas dos preguntas. La una, ¿de qué tengo miedo? Porque normalmente cuando estamos, hola Lisbeth, cuando estamos justamente nosotros queriendo hacer algo y empezamos como a pensar en esto de esto no me resulta, aquí la pregunta es, ¿de qué tengo miedo? ¿Sí? ¿Tú tienes miedo? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tienes miedo? ¿De qué tienes miedo con esto que tú quieres hacer? Quizás aquí la pregunta es un poco bueno, por ponerte un ejemplo, quiero tener mi propio negocio, pero cada vez que tengo que hacer algo, cada vez que tengo que hacer una actividad, me siento bloqueada y no puedo. Entonces la pregunta aquí es, ¿a qué tienes miedo?
¿De qué temes? ¿Qué es lo peor que te podría pasar si tú te lanzas a hacer esto? Entonces, cuando te haces estas preguntas, inmediatamente empiezas a tomar conciencia de qué es lo que estaba pasando internamente, de qué es lo que tú estás sintiendo internamente y pensando sobre todo internamente. Porque en realidad todos estos bloqueos que nosotros tenemos son ideas que nosotros estamos validando, son pensamientos que nosotros estamos teniendo y que los estamos viendo como algo real. Entonces, por eso estas dos preguntas son importantes para que tú te des cuenta por dónde viene tu resistencia, de por qué razón tú te estás sintiendo de esta manera al querer hacer esto. Es como si tienes que escribir un post, si tienes que crear una presentación y sientes como este bloqueo, bueno, ¿de qué tengo miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar al hacer yo esto? Entonces, ahí te das cuenta de esto. Y si tú sola te das cuenta de que no puedes, que ya llevas como días en esta situación, que por más que has tratado, has buscado formas, no logras salir de eso, lo más recomendable es que busques una persona profesional que te ayude en esto. Por ejemplo, en mi programa Eleva tu Seguridad es justamente donde trabajamos en desbloquear estas situaciones, en darte cuenta de ayudarte sobre todo a entender cuáles son esas resistencias que tú tienes de fondo, que al querer hacer eso que quieres hacer, no lo logras, ¿sí? Y muchas veces todo esto que te digo, te mencionaba de pronto que estas resistencias son a que te rechacen, a defraudar a alguien, a que te critiquen, a que te juzguen. Muchas veces todo esto en realidad es un síntoma de ¿qué? De falta de seguridad. Porque por esa falta de seguridad es que tienes este temor. Entonces, justamente en mi programa Eleva tu Seguridad es donde te ayudo a desbloquearte, a encontrar la raíz de todo esto para que tú puedas justamente avanzar. Y bueno, como último punto que me gustaría regalarte, un cuarto paso, es que te enfoques en lo que tú sí quieres lograr. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos enfocamos en ese miedo, eso es lo que nos hace, como el enfoque que está ahí, te hace crecer más la emoción, la situación, todo lo que estás viviendo y lo ves como más grande, porque te estás enfocando en el lado negativo de eso que tú estás queriendo. Entonces, aquí, ¿qué te sugiero? ¿Qué te recomiendo? Es que te empieces a enfocar en ese resultado que tú quieres ver, en esa meta que tú quieres lograr, en cómo se vería, cómo sería, si se trata de ayudar a otras personas, cómo serían esas personas, cómo estarían. Entonces, pensar en eso te saca de yo, y todo tiene que ver conmigo, a me voy a ese futuro deseado, me voy a eso que quiero y otra vez te vuelve el entusiasmo. Entonces, estas 4 recomendaciones quería hacerte el día de hoy y espero que este video te haya servido, sobre todo esto que he compartido contigo. Y bueno, pues si quieres seguir aprendiendo más, me gustaría invitarte a mi entrenamiento gratuito, 5 claves para elevar tu seguridad y dejar de procrastinar. En la parte de, si estás en YouTube o en Instagram, vas a encontrar justamente los enlaces para que puedas unirte a este entrenamiento. Y en la parte de Instagram, en el link de mi perfil, ahí vas a encontrar a dónde ir y busca el entrenamiento 5 claves para elevar tu seguridad y dejar de procrastinar. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir el día de hoy. Me gustaría sobre todo que me comentes al final, después de ver todo este video, si esto te fue útil, si lo que has escuchado aquí es la primera vez que escuchas, que estás aprendiendo o ya lo habías escuchado otras veces y qué preguntas tú tienes que te gustaría que responda también en los siguientes live. Y bueno, eso es todo por ahora. Y lo último que quería avisarte también es que si de repente, si tú estás buscando información sobre mi programa Eleva tu Seguridad, pues envíame un DM y te paso toda la información. Eso es todo por ahora. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Cuídate.